Muy buenas noches, estamos en Mitos y Leyendas del Ecuador, haciendo un preámbulo en lo que es la Semana Santa y un especial, con dos leyendas del folclore quiteño. La primera es el Cristo de la Agonía y la siguiente sería el Padre Almeida. Y así dándoles buenas noches a toda la gente que está conectándose a esta red de mitos y leyendas. No se olviden, hay eventos pendientes. El Chulla Fest se acerca. Un saludo especial a toda la gente y comenzamos. Esto es el Cristo de la Agonía. San Francisco de Quito, fundada en agosto de 1534. Antigua capital de los Skrulls, algo así se pronuncia. Posee hoy una población de 70.000 habitantes en la época y se halla situada en la falda oriental del Pichincha o monte que hierve, denominada en aquellos tiempos. El Pichincha descubre a las investigaciones miradas del viajero dos grandes cráteres que sin duda son el resultado de sus vanas erupciones. Presentan tres picachos o respiraderos notables, conocidos con los nombres del Ruco Pichincha o el Pichincha Viejo, el Guagua Pichincha o el Pichincha Niño, el Cóndor Huachana, o como se le dice, Nudo de los Cóndores. Después de Sangay, el volcán más activo del mundo, se encuentra el Ruco Pichincha como uno de los volcanes más aterradores. Por casi siglos, los torrentes de lava siempre se fueron aquí en Quito. Entre los años de 1660 y 1662, casi 2 siglos transcurridos, sus torrentes de lava, rudos de estremecimientos, esparcidos al luto y la desolación, y no faltaron los geólogos que creyesen que era el volcán sin vida. Pero el 22 de marzo de 1859 vino a desmentir a los sacerdotes de la ciencia. La pintoresca ciudad de Quito quedó entonces casi destruida. Sin embargo, como el cráter principal del Pichincha se encuentra al occidente, su lava es lanzada en dirección a los desiertos de Esmeraldas. Circunstancia salvadora para la ciudad que solo ha sido víctima de sus sacudimientos del gigante que hierve de Atalaya. De ser seria, no obstante, para el mayor reposo de sus moradores, que se examinase hasta el punto es fundada la opinión del barón de Humboldt, quien afirma que el espacio de 6.300 millas cuadradas alrededor de Quito encierra materia inflamable de un solo volcán. Para los hijos de América republicana, el Pichincha simboliza una de las más bellas páginas de la epopeya de la Revolución quiteña. A las faldas del volcán tuvo lugar el 24 de mayo de 1822, la sangrienta batalla que afianzó para siempre la independencia de Colombia. Bendita seas patria, patria valiente, y que el genio por venir se reserve por 2 horas las más felices que las forman y que fue presente. A orillas del pintoresco río Guayas me han brindado el hospitalario asilo en los días de las proscripciones y del desinfortunio. Cumple a la gratitud del peregrino no olvidar nunca la fuente que se apagó su sed, la palmera que le brindó el fresco y su sombra, el dulce oasis donde vio abrirse el horizonte su esperanza. Por eso se vuelve a retomar las plumas, para rescatar historias como estas,
y hacer un breve preámbulo en lo que es la geografía y su historia de lo que conlleva Quito. Un cronista que nunca olvidó con sus bellas tradiciones del recuerdo de uno de los hombres más ilustres de la historia, de las inspiraciones, de sus revelaciones, de su pincel. En sus laureles alcanzó el del genio como Olmedo, su homérico canto del inmortal corona del poeta. Ya se lo ha dicho, voy a hablaros del pintor más famoso de la escuela quiteña, Miguel de Santiago, y su obra más famosa como el Cristo de la Agonía. El arte de la pintura que en los tiempos coloniales ilustraron a Antonio Salas, Jevar, Morales y Rodrigo, como encarnado en los magníficos cuadros de nuestros protagonistas, a quien debe considerarse como los verdaderos maestros de la escuela quiteña, como los creadores de Rembrandt y de la escuela flamenca, se distinguen por especialmente de las sombras, por ciertos misteriosos y claroscuros, por la feliz disposición de los grupos. Así la escuela quiteña se hace notar por la viveza del colorido y la naturalidad. No busques en ella el refinamiento del arte, decía el maestro Miguel. No reprendáis ni encontremos gran corrección en las líneas de sus Madonas, pero si amáis lo poético, el cielo azul de nuestros valles, lo melancólicamente vago como el yarabí de nuestros indios cuando cantan acompañando de las sentimentales armonías de las que queman, contemplad nuestros días de las obras de Rafael Salas, Cadinas o Carello. El templo de la Merced en Lima, hoy eres orgullo del cuadro de Anselmo Llanes. No se halla detalles de su estilo quiteño o de toda su extensión, pero el conjunto de lo que revela al artista fue arrastrado hacia un mucho sentimiento nacional. El pueblo quiteño tiene el sentimiento del arte. El hecho basado a probarlo en el convento de San Agustín, quien adorna en sus claustros con 14 de sus cuadros de Miguel de Santiago, entre los que sobresale uno de sus grandes dimensionales titulado La genealogía del Santo Obispado de Hipona. Una mañana en 1857 fue robado un pedazo del cuadro, según dicen los entendidos, que contenía un hermoso grupo de la ciudad. Se puso en alarma y el pueblo todo se construyó como un pesquisador. El cuadro fue restaurado. El ladrón había sido un extranjero comerciante de pinturas. Para adentrarnos un poco más en lo que va a ser la historia, hicimos este breve preámbulo como rescatando estas breves líneas de su biografía del famoso maestro Miguel Ángel, ya que es uno de los mejores pintores y resaltadores de la escuela quiteña. Al oidor del español encomendado Santiago hiciera un relato, ya que le encomendaron una pintura, y partió a ser artista hacia el pueblo llamado Guápulo, dejando el retrato al sol para que se secase, y encomendado al ciudadano que reposa. La infeliz no supo que impedir que el retrato se ensuciase, y le llamó al famoso pintor Jehová, discípulo del sobrino de Miguel, para que lo reparase el daño. De regreso, Santiago descubrió la articulación de un dedo y un pincel que había pasado sobre el suyo, confiesiéndose la verdad. Nuestro artista genializado, un genio en su arte, no lo soportó que había corroborado su alumno la corrección de tal dicha obra. Al no haberlo comunicado, Miguel de Santiago haberlo tomado con un cinturón y haberlo golpeado hasta más no poder. Furioso,
Ese tomó en la celda. Nuestro artista era un geniazo que atufó que el mar cuando él duele la barriga y cuando los retorcijones. Encolarizado se dice, creía que la profanación dio a cinturazos a Jehová, como les comentaba, y rebanó una oreja del pobre consorte. Acudió al oidor y reconvivió por su violencia. Santiago, sin respeto a las campanillas del personaje, arremetió también a sus estocadas. El oidor huyó y entabló una acusación contra aquel furioso. Ese tomó asilo en la celda del fraile y durante 14 meses que duró su escondite pintó los 14 cuadros que ahora embellecen los claustros agustinos. Entre ellos merece especial mención al que ya lo decíamos por el diestro manejo de las tintas, titulado Milagro del peso de las ceras. Se afirma que una de las figuras que en él se hallan es un retrato del mismo Miguel Ángel. Cuando Miguel de Santiago volvió a aspirar al aire libre de su natal ciudad, su espíritu y apreso de su acertismo de su siglo, una idea abrazaba su cerebro al trasladar el lienzo, la suprema agonía de Cristo. Muchas veces se puso a la obra, pero descontento de la ejecución arrojaba la paleta y rompía por el lienzo. Mas no poder, por eso, desmayaba su idea. La fiebre de la inspiradora y lo devoraba. Y su pincel era tan rebelde que no lograba concebir el sufrimiento que él quería adquirir en su obra. Entre los discípulos que frecuentaba el taller hallábase un joven de bellísima figura. Miguel creyó que era el modelo exacto para su obra, para llevar cumplida su realización. Lo hizo desnudar y le colocó en la cruz de madera. La actitud que tenía no era nada agradable ni cómoda. Sin embargo, el rostro que el joven se dibujaba con una ligera sonrisa no gustaba al maestro. Pero el artista no buscaba la expresión, buscaba la complacencia, el indiferentismo, sino la angustia, el dolor. Preguntó a su discípulo: ¿sufres? Preguntaba con su frecuencia el discípulo. No, maestro, decía. Al contestar el joven, sonriendo tranquilamente, de repente Miguel de Santiago, con los ojos en cólera y desorbitados, erizados del cabello y lanzando una horrible impregnación, atravesando con una lanza a su alumno. Y llegando a esa concepción de su agonía, el pintor, el maestro, extasiado por ver la expresión en el rostro de su alumno, comenzó la obra. Y con una expresión, eso es lo que quería. Y así, bien, maestro Miguel. Esa era la expresión que repetía a menudo mientras hacía y realizaba el Cristo en la agonía. Por fin el artista desataba a la víctima, al verla ensangrentada, exime, pese a la mano de su frente como a evocar los recuerdos. Y como quien despierta de un sueño fatigoso, mide toda la enormidad de su crimen y el espantoso de sí mismo. Arroja la paleta de sus pinceles al ver que al desatar a su alumno quedóse fallecido. Volvió a ser loco y nunca más hizo una obra de él. El arte lo había arrastrado al crimen y a la locura, pero si el Cristo de la agonía estaba terminado. Este fue el último cuadro de Miguel de Santiago. Su sobresaliente mérito sirvió para la defensa de los artistas, quien después de largo que tuvo un juicio y una sentencia absolutoria, el cuadro fue llevado a España. Existe aún. Habrá perdido por la notable incuria peninsular. Lo ignoramos. Miguel de Santiago, atacado fue desde ese día por los artistas frecuentes, llegando a la locura, muere en el año de 1673, en noviembre, y su sepulcro está al pie del altar de hoy de la capilla del Sagrario. Y así damos por terminada la primera historia en esta noche.
leyenda del Padre Almeida vamos a comenzar. ¿Hasta cuándo el Padre Almeida decía la peculiar frase? Era la pregunta que Dios le hacía al simpático padre franciscano que se escapaba para celebrar en las frías calles del centro histórico de Quito. ¿Qué se debe saber de la leyenda en particular? Muchas cosas que se desconocen. Esta leyenda quiteña es una más de las más populares, tanto así que existe un museo dedicado a ella en el Museo Franciscano del Padre Almeida. El Padre Almeida es un personaje de las leyendas ecuatorianas, del cual se dice que le gustaba salir por las noches, sin ser visto, para poder tomar un trago de aguardiente en el centro histórico de Quito. La manera en la que lo abandonaba la iglesia era una manera muy peculiar y extraña. Hasta lo alto subía de la torre y luego de ese se descolgaba hacia la calle. Lo que no todos sabían era que para arriba de ese lugar tenía que pararse encima de una estatua del Jesucristo de tamaño natural. Una noche que planeaba salir a saciar su sed, se posó sobre encima del brazo y cuando él estaba a punto de irse, alcanzó a escuchar: ¿Cuándo será la última vez que hagas esto, Padre Almeida?, exclamaba. El sacerdote creyó que era la voz que había producido su imaginación y su inconsciencia, y sin más le contestó: hasta que vuelva a tener ganas de otro trago, mi señor. Luego de decir esto, se dirigió a la cantina clandestina, en donde bebía, y no salió hasta que se había completamente borracho. El cura iba dando tumbos por la calle hasta que chocó de lleno con uno de los hombres que llevaba un féretro en el camino hacia el cementerio. El féretro cayó en medio de la calle, ocasionándose que la tapa se rompiese. El Padre Almeida no podría creer que lo que veía en sus ojos. El hombre que estaba dentro era él mismo. Sobra decir que inmediato recobró la sobriedad y cuando llegó a la iglesia juró a Cristo en la torre de la torre que nunca volvería a probar gota de vino alguno. Desde ese entonces la gente afirma que el rostro de dicha imagen cambió completamente y que aún hoy en día se puede ver que esboza una sonrisa de satisfacción, pues una de sus ovejas volvió al carril. Se puede rescatar de la historia del Padre Almeida. Mucho se ha hablado de esta leyenda. Pocos o casi nada se sabe de quién fue verdaderamente el sacerdote franciscano. Su tragicomedia, se podría decir, en la historia, pretende que el colectivo imaginario del Ecuador y se sitúa en las iglesias del centro histórico de Quito. Se dice que el Padre Almeida, según lo que explica el historiador, el Padre John Castro, del monasterio de San Diego, lugar donde vivió el Padre Almeida y se realizó sus famosas correrías de sacerdote, fue una persona de vida alegre, es verdad. Dedicaba a los mundanos placeres y a la bebida, pero su biografía narra otra nota curiosa, muy diferente a la que nosotros desconocíamos. Como bien se lo llamaba al Padre Almeida, don Manuel de Almeida ingresó al convento en la edad de los 17 años. Cuando era un novicio, renunció a todos sus bienes materiales, quien se los cedió a su madre y a sus hermanas. Igualmente abandonó la ciudad, ya que el monasterio estaba a las afueras de la misma. En su biografía se puede conocer que el desempeño de los cargos como definidor, guardián, mesero de los novicios, secretario de la provincia, llegando a ser visitador general, todos estos cargos de gran importancia. Estos cargos son del todo compatibles con la vida que se le otorgaba al que comenta el Padre Castro, a una vida alegre. En aquellos tiempos de la colonia también se vivía el toque de queda,
ya que según cuenta que el padre Castro, en la primera mitad del siglo XVII, en la época en la que vivió el padre Almeida, se anunciaba el toque de queda para evitar problemas con la sociedad local. Así que no había vida nocturna en Quito en aquellas épocas. Es posible que algún ciudadano que viera al padre Almeida de Soras volviendo al monasterio y que eso ayudara a construir la leyenda. Pero eso también tiene una explicación. Mucha de la gente no lo sabe, pero a los alrededores del convento de San Diego era una zona plagada de árboles frutales. Allí, los hermanos franciscanos tenían unas pequeñas construcciones o covachas, que se lo llamaban en aquel entonces, de madera, que iban a orar y a realizar penitencia. Por eso es posible que algunos ciudadanos lo vieran retomar por la noche al convento. Venía de orar, se decía el padre Almeida. Además, cabe rescatar que estaba la imagen o la figura del ángel. Los padres franciscanos de la época vivían en el sempiterno, y cuando salían del monasterio siempre lo hacían acompañados de uno de sus hermanos, llamados el ángel, el que estaba allí para evitar la llamada tentación. Otro factor que se dice que ayudó a construir la leyenda del padre Almeida era que él tocaba la guitarra y varios instrumentos. Era multiinstrumentista. En esa época las serenatas estaban prohibidas y mal vistas, puesto que asociaban a la vida entregada al vicio, y muchos quiteños iban a la antigua calle del Agua, actual calle Cuenca en los entonces, a tomar una mistela o a cortejar a las damas. Por eso tuvo esta mala fama el llamado padre Almeida. Cabe rescatar que todos estos datos son sacados de la biografía y puestos resumidos, y yo les doy a conocer, y haciendo una breve reseña de lo que ha sido el folclore quiteño. Y así me doy por culminado estas historias. No se olviden, a todos los amigos, un abrazo fraterno a todos los amigos que se han conectado esta noche a conocer un poquito más de la cultura y los mitos y leyendas de nuestro Ecuador. Sí. Y así damos por culminado una noche más, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. Soy Lenin Oñate, quien les dice hasta un próximo domingo en Mitos y Leyendas del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. Tengan una buena noche.